Buenos días, Licen. Mi nombre es Rosaquilin Baquín, estudiante de quinto nivel del Centro de Apoyo de Cayambe. Yo voy a realizar la planificación microcurricular de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Dolores Cacuango. Le voy a dar el eje descubriendo la vida de la planta. En la experiencia del aprendizaje voy a realizar unas preguntas de cómo viven las plantas, cómo respiran y cómo se alimentan. En el elemento integrador, la planta es esencial como ser vivo en el medio ambiente. En el objetivo del aprendizaje, mediante la observación y experimentos, los estudiantes comprenderán mediante el proceso de la fotosíntesis, la nutrición y la respiración de las plantas y para la importancia de la vida. En la destreza, Ciencias Naturales 3.1.3. Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las plantas. Explicarlas y deducir su importancia para el mantenimiento de la vida. Como le voy a explicar en las actividades, voy a dar un inicio en la clase. Para comenzar la clase voy a dar un inicio, un desarrollo y un cierre. Voy a dar como un inicio, voy a realizar una pequeña dinámica donde los estudiantes muevan las manos y también salten o muevan los pies para despertar el conocimiento, para que los estudiantes se sientan activos y de esa manera puedan concentrarse en lo que vamos a seguir realizando. Y también voy a realizar una presentación mostrando la planta en un vaso transparente. Aquí yo ya realicé el experimento para poder indicar a los estudiantes sobre cómo crece una planta dentro de un algodón. Y les muestro esto y mediante la observación de qué vieron en este vaso, les voy a realizar unas preguntas. ¿Cómo creen que respira la planta? ¿Por qué la planta necesita estar más cerca del sol? ¿Por qué la planta necesita el agua y la luz? Y los estudiantes deben responderme mediante lo que ellos han visto y han aprendido. También como en el desarrollo voy a realizar el experimento voy a realizar el experimento de la planta en el algodón. Para eso ya los estudiantes deben tener, les voy a formar en grupos de 3 y cada estudiante debe tener semillas, sea de habas, de chochos o de maíces. Deben tener un vaso transparente y deben tener el agua y deben para poder realizar el experimento primero deben mojarlo un poco el algodón, colocar en el vaso y en la mitad del algodón deben colocar la semilla y deben dejarlo en la ventana de su cuarto o en algún lado donde la planta
tome sol para que pueda crecer, porque la planta demora en crecer, ya empieza a brotar desde los 12 a 15 días. Y luego de eso los estudiantes deberán anotar en el cuaderno en cuántos días le dio el resultado y debe estar la planta de esta manera, como yo la tengo. Deben coger sus apuntes, qué tal les pareció, y deben venir a contarme sus experiencias, cómo les ha ido, cómo les ha resultado. También tengo un experimento, el segundo experimento, donde, em, donde los estudiantes deben tener una hoja de cualquier planta y una funda transparente, y luego esta hoja deben colocarlo dentro de la funda, deben amarrarlo y deben dejarlo reposar de 5 a 6 minutos en el sol, y cuando se le abre la funda la planta empieza a dar oxígeno, empieza como unos chorritos de agua, empieza a gotear, y luego debemos observar las gotas de la funda. Ahí es donde se muestra una transpiración de la planta. Luego realizaré en realizar preguntas a los estudiantes. ¿Qué observaron dentro de la bolsa? ¿Qué curiosidad les dio? Y deben responderme los estudiantes. En la conceptualización voy a realizar un video de 40 segundos sobre la fotosíntesis y sobre la fotosíntesis y luego conversaremos de cómo les pareció, con qué conceptos que tiene con la luz, con el agua, con el CO2, con la clorofila, y cómo da la producción el alimento. En la aplicación, a cada estudiante entregaré una hoja en blanco, para que me dibuje y me coloree y me identifique la raíz, el tallo, las hojas, el fruto, y abajito del tallo, abajito de la planta, debe escribirme una frase explicativa que les ha llamado la atención. Y como en el cierre, realizaré preguntas a los estudiantes sobre qué aprendieron el día de hoy, qué es lo más importante que pudieron observar, por qué es importante las plantas. Sin las plantas son de mucha importancia. Conocer de cómo la planta ha ido con la fotosíntesis y cómo da el oxígeno. O sea, saber mucho de las plantas, y preguntaré a los estudiantes en la próxima clase. Observaremos los resultados de la germinación de la planta, de lo que realizamos el experimento. También presento qué recursos y materiales nomás uso en estas actividades. Utilizo un vaso transparente, una planta ya con resultados,
para mostrarlos a los estudiantes, en donde cada grupo debe tener vasos transparentes para poder realizar el experimento. Debe tener, cada grupo es de algodón, semillas, sea de frijol, de habas, de chochos o de cualquier otro grano. Debe tener también para el segundo experimento, debe tener fundas transparentes, hojas verdes de cualquier planta. También se realiza unas imágenes impresas del ciclo del agua en las plantas sobre la fotosíntesis. Eso es en recursos y materiales. En el criterio de la evaluación, es criterio de evaluación de ciencias naturales 3.2, donde se argumenta desde la indagación y ejecución de sencillos experimentos la importancia de los procesos de fotosíntesis, nutrición, respiración, reproducción y la relación con la humedad del suelo, la diversidad, la clasificación de las plantas sin semilla en las regiones naturales del Ecuador. Reconoce las posibles amenazas y se propone mediante un trabajo colaborativo las medidas de protección. En el indicador de evaluación en ciencias naturales 3.2.1 es donde explica el lenguaje claro sobre la importancia del proceso en el medio ambiente. Y también realicé una evaluación escrita para los estudiantes sobre la planta. Aquí está la evaluación escrita donde les evalué con preguntas sobre el experimento, donde el estudiante debe dibujar y colorear la planta. Debe también señalar la planta y debe describir el tallo, la raíz del tallo, las hojas y el fruto. Debe subrayar la respuesta correcta. La planta produce su propio alimento. La planta no respira. La planta no necesita cuidado. Debe responder la respuesta correcta. Y también en la cuarta pregunta escribo una frase de por qué son importantes tener el cuidado con las plantas. La quinta pregunta, mediante la observación del experimento describa lo que se vio de las semillas y de la funda. El estudiante debe describir en lo que observó en el experimento que realizamos, y es un dato curioso que el estudiante también puede experimentar y así puede ir generando curiosidad. También realicé una ficha de observación sobre el experimento que se realiza. El estudiante debe colocar qué materiales nomás usamos en el experimento. En el segundo experimento aparecieron gotas de aguas en la que realizamos sí o no y por qué. Debe dar su explicación. ¿Las semillas germinaron en el día? ¿Sí o no? Describa con sus palabras sobre lo que ha observado el estudiante. Y a continuación le voy a mostrar la lista de cotejo. La lista de cotejo. La lista de cotejo de mis 24 estudiantes. La nómina de mis estudiantes. Como primero tenemos, el estudiante explica la fotosíntesis, que vale 1 punto. Señala la planta y describe 1 punto. Participa en el experimento. Si participa, tiene 1 punto. Escribe la frase motivadora, 1 punto.
El estudiante debe ser partícipe en la hora de la clase. Si todo tiene un punto, el puntaje será de 5. Si el estudiante no logra avanzar con los puntos, por ejemplo, si el estudiante Johnny no logra obtener, por ejemplo, no explica la fotosíntesis que vale un punto, no señala la planta y describe que vale otro punto, no participa en el experimento, no escribe en la frase, participa en la clase, o sea, si todo participa menos, no describe la frase que tiene 0 puntos, el puntaje total es de 4 puntos. El estudiante obtendrá 4 sobre 5. Y ya. Aquí es la rúbrica cuantitativa. En el criterio, si el estudiante, la rúbrica tiene de cuatro criterios y de 4 niveles. El excelente que tiene 4 puntos. El bien tiene 3 puntos. En proceso tiene 2 puntos y si el estudiante necesita el apoyo tiene la valoración de 1 punto. Por ejemplo, supongamos en un estudiante no explica la fotosíntesis y por ejemplo dice Camila dice que la planta usa luz, agua y CO2 y explica la función de cada elemento, obtendrá 4 puntos. Si solo dice que la planta necesita luz sin mencionar el CO2 ni explica, obtendrá 2 puntos porque está en proceso y muchas de las veces no realiza o explica con errores. Y así si sumamos los 4 criterios, máximo de 16 puntos, podemos convertir en una escala institucional o usar el criterio de calificación que aplicamos en la planificación, como es el A igual a, tiene la nota de 10 y de 9, y el B tiene la nota de 9, 8 y así sucesivamente, y donde la rúbrica nos permite la retroalimentación específica por criterio y para poder orientar mejoras. Eso es, Listen. Muchas gracias por este momento, por haber compartido y gracias.